Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Perú 21 TV y mi nombre es Mayra Calderón. Una vez proclamado el presidente Pedro Castillo, presidente electo, hay dudas sobre quiénes lo van a acompañar dentro del gabinete ministerial. Ha sonado mucho el nombre Roger Nájar, el excongresista de UPP, y que sería propuesto por Vladimir Cerrón y que también lo habría mencionado Guillermo Bermejo. Pero esto preocupa porque se ve que hay una injerencia de Vladimir Cerrón dentro del gabinete. ¿Esto podría ser un problema? ¿No podría ser un problema a futuro en las decisiones de Estado? Vamos a analizarlo con Franco Olchese, analista político del Grupo Wiñac. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mayra, ¿qué tal? Bien, ¿cómo ves tú esta figura, ¿no? La intención de Cerrón de influir en las decisiones de Pedro Castillo conforme a la integración de su gabinete ministerial, que además la cabeza tiene que generar confianza en el Congreso. Efectivamente, la presencia de Cerrón ahí causa desconfianza en muchos sectores. Yo creo que desde la campaña se podía intuir que esto iba a pasar, ¿no? Cerrón es el líder del partido político al que pertenece Pedro Castillo, ¿no? Ahora, Pedro Castillo tiene una disyuntiva importante, ¿no? Él va a mantener su coalición con la cual ganó las elecciones o va a armar una nueva coalición de gobierno en la cual no está Cerrón, ¿no? Esta decisión estratégica es bastante complicada para Castillo y justamente eso se traduce en la falta de transparencia o la falta de comunicación acerca de cuál sería el gabinete. ¿Crees que Pedro Castillo podría permitir esta injerencia en un futuro de Vladimir Cerrón en cuanto a las decisiones de quién va en tal cargo? Porque, por ejemplo, Hernando Ceballos ha dicho ya, y lo hemos escuchado, que él va a consultar directamente a Vladimir Cerrón conforme a las decisiones que se tomen en el sector salud. Pero Vladimir Cerrón en Junín era conocido como el doctor Anemia y además, si vamos a hablar de su trayectoria como gobernador regional, tiene numerosas obras de hospitales abandonadas. Entonces, su gestión no ha sido muy buena, que digamos. Sí, Cerrón definitivamente, y para varios sectores, es un pasivo político, pero creo que no podríamos llamarlo injerencia desde el punto de vista que es el presidente del partido, ¿no? O sea, finalmente los peruanos votaron por esa opción. Ahora, Castillo va a tener que cargar con esa mochila, con ese pasivo político si es que quiere mantenerlo en esta coalición, como te decía, de gobierno, ¿no? Pero sí, tenemos que decir que es esperable que él tome esta decisión y que lo mantenga ahí, ¿no? Por otro lado, Cerrón controla una parte de la bancada, ¿no? Es una parte de la bancada es de Perú Libre y Castillo cuenta con esa parte de la bancada. Entonces, Castillo tiene también este problema, ¿no? Tiene que cuidarse la espalda en el Congreso. ¿Tú crees que en un futuro Pedro Castillo pueda lidiar con Vladimir Cerrón, digamos, con la injerencia de Vladimir Cerrón? ¿Crees que en algún momento sí va a romper con Perú Libre y va a tener que tomar sus propias decisiones, de repente acompañado de los técnicos de Juntos por el Perú, o quienes lo hemos visto que los han estado acompañando en el asesoramiento en el lado económico, como por ejemplo Pedro Franque? Probablemente mientras vaya avanzando la investigación de los dinámicos del centro y si se involucra a Cerrón y a Perú Libre, el peso de cargar con eso va a ser muy grande para Castillo, ¿no? Hemos visto que anteriormente relacionar a los gobernantes o a las figuras políticas con la corrupción ha sido muy duro para estas figuras políticas, ¿no? Entonces, va a pasar el tiempo y probablemente va a ser más duro. Pero sin embargo, aún si cambia este entorno de Perú Libre por un entorno de Juntos por el Perú, si la Asamblea Constituyente sigue siendo el norte del gobierno de Pedro Castillo, creo que esto se mantendría igual de radical como ha estado presentándose antes, ¿no? Yo no sé si tú has podido estudiar de repente la figura de Roger Nájar como premier del gabinete de Pedro Castillo, teniendo en cuenta que tiene que sortear la confianza en el Congreso de la República.
¿tiene las facultades? ¿Tiene esta capacidad de consenso con las fuerzas políticas? ¿Crees que lo pueda lograr? ¿O quién hubiera sido de repente, cuáles serían esas cualidades que debería de tener un premier, ¿no? Las cualidades que se le ven a Nájar parecen ser más asociadas a su alineamiento ideológico con Perú Libre que algunas capacidades de gestión, ¿no? Desde el punto de vista de capacidad de gestión no se ve mayores galardones, digamos, pero sin embargo parece ser un hombre de confianza de Cerrón, no solamente de este momento, sino también lo era antes, ¿no? Entonces, el ser Nájar siendo primer ministro aseguraría el rumbo de Perú Libre en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? El rumbo del ideario, ¿no? Entonces, no es un hombre que dé, o un hombre, mejor dicho, que dé confianza a la ciudadanía, que, digamos, se va a mantener algunas políticas económicas para dar tranquilidad, ¿no? Porque eso es lo que han estado pidiendo algunos gremios también empresariales, un mensaje claro y de tranquilidad. También lo ha dicho el mismo Pedro Castillo, que hay que estar tranquilos, pero no, el mensaje de él parece no cala. Entonces, en ese interín yo te quiero preguntar, ¿quiénes deberían integrar de repente el gabinete de Pedro Castillo, teniendo en cuenta que tenemos la pandemia, que es el principal problema, y que también tenemos la crisis económica? ¿Cuáles son los perfiles que deberían estar en esas dos carteras, no? Yo creo que independientemente de los perfiles, de los nombres, tendrían que ser personas que estén alineadas políticamente con las preocupaciones de corto plazo de la población. Las preocupaciones de corto plazo de la población son la vacunación y la reactivación económica. Son los dos temas más importantes, ¿no? Si entra en el gabinete, por ejemplo, Nájar o algunas personas de Perú Libre que mantienen como foco más importante la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, que son realmente objetivos políticos para ellos y objetivos políticos a largo plazo, eso creo que sería contraproducente, ¿no? Me parece que antes siquiera de plantear cualquier discusión de ese tipo, primero se debería afectar o por lo menos atender estas preocupaciones de corto plazo, tomando en cuenta que venimos de la crisis sanitaria y económica más grande que hemos tenido en la historia. Hablar de cambios estructurales en este momento es irresponsable, me parece, y los ministros tendrían que tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Tú crees que en esos momentos Pedro Castillo esté analizando la situación? Varios voceros han dicho que hoy día se van a anunciar los nombres del gabinete, pero los nombres deberían ser bien pensados y bien consensuados también para poder garantizar, digamos, como tú lo has dicho, la vacunación, que es lo más importante en esos momentos. ¿Cómo vamos a seguir enfrentando la pandemia? Y ya han anunciado que iba a haber una tercera ola, pero todavía no se pronuncia en estos momentos. Entonces, esa debería ser la gran preocupación. ¿Tú crees que hoy podamos saber con certeza si quiénes van a ser los rostros que van a acompañar a Pedro Castillo? ¿Cuánto tiempo crees que se pueda demorar de repente en dar los nombres? Bueno, lo habían anunciado, ¿no? Pero ojalá que puedan dar los nombres. También no han sido muy transparentes en el proceso de selección, ¿no? Estas conversaciones de Pedro Castillo, las listas que supongo tú también has visto que han estado pasando, que han tenido para todos los colores, y todos los gustos, los ministros, ¿no? Realmente no sabemos lo que está pasando ahí, y yo esperaría que hoy día puedan publicar o puedan anunciar quién es el gabinete, para que puedan empezar de una vez el trabajo y también que se acabe la incertidumbre, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Franco, por acompañarnos en este análisis sobre los rostros que podrían acompañar a Pedro Castillo y qué se necesitaría para tener la confianza del Congreso y tener también la tranquilidad de que la vacunación y las salidas que se buscan en materia económica se van a establecer a futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Bien, era Franco Elches, entonces, investigador y analista político del grupo Wiñac, que ha estado con nosotros analizando este tema. Roger Nájar ha sido muy voceado en los últimos días como para ejercer el premierato de un eventual gobierno de Pedro Castillo. Ya ha sido proclamado Pedro Castillo, es el presidente electo del Perú, pero sin embargo todavía no se conoce con total certeza que sí es él el que va a encabezar
el gabinete ministerial. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Esta es la información hasta el momento.